Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional. Don Víctor Hugo me dice que tiene más frío que Padre Pingüino. Estamos aquí igual. Hoy estamos en unos días más fríos del año, si no me equivoco. Eh, Como siempre, les pido por favor que me peguen una avisadita así es que me escuchan y me ven para poder iniciar esto. ¿Ya? Porque a veces me ha pasado que estoy hablando solo y... Ya, gracias Pamela. Muchas gracias. Hoy vamos con nuestra segunda clase de ecología. Cuando yo iba en la media, cuando yo estaba en segundo, tercero y cuarto medio, encontraba que ecología era una lata. ¿Qué lata esta cuestión? Fome, fome, fome. Aburrido para las personas que lo ven y no son de Chile. Eh, el tema es que no es tan fome, tiene su gracia, pero además de tener su gracia en la PSU es súper, pero súper importante. Génesis dice que sigue siendo una lata. No, pues, no, si esto tiene una forma interesante de verlo. Pero hay más de una pregunta de... Hay más de una pregunta de ecología dando vueltas en nuestra PSU. Van a ser varias. A Melissa le mando un gran abrazo, que pasa a darle gracias. Gusto leer algo así. ¿Ya? Eh, Tenemos que ver las comunidades, el concepto de nicho ecológico, de sucesión ecológica y las relaciones entre las poblaciones distintas poblaciones de una comunidad. Ahí sí. Me dice don Alan que es el 70% de biomensión. Sí, sale harto. De repente uno está dando la PSU y ve la cuestión y dice, pero ¿cómo me pusieron tantas preguntas de ecología? Y llega a ser como que uno se enoja. Porque me estudié todos los sistemas, me estudié el sistema respiratorio, me estudié cosas que no había ni que estudiar y me preguntaron todo de ecología. Así que, por favor, denle una vuelta. Principalmente esto lo hacen porque, si bien no todo el mundo va a ser biólogo, saber de ecología es súper importante para que no dejemos la escoba más de lo que la estamos dejando en este mundo con la forma en la que vivimos. ¿Ya? Habíamos hablado ya de ecosistema, habíamos definido esto, ¿se acuerdan de las clases de metabolismo? Que fue antes de empezar con ecología. Pues. Yo empezaba en la lata con energía, cómo se movía la materia, la energía, la fotosíntesis, la glicólisis, todo eso que hablé, quería que lo conectaran con lo que vamos a hablar de ecología y con el concepto de ecosistema, donde nosotros sabemos que fluye la materia y la energía a raíz o en base a distintos organismos que van transportando materia y energía. ¿Ya? Teníamos conceptos como el biotopo, que era el medio físico, ¿cierto? Era un espacio limitado, físico, limitado, donde habita la flora y la fauna. La biocenosis, que era el conjunto de las comunidades, ya eran los organismos vivos. Los factores bióticos, que eran lo vivo, y los factores abióticos, que eran aquellos que, si bien no estaban vivos, eran materia inanimada, sí determinaban cómo funcionaba los seres vivos. ¿Ya? Me dicen que soy místico. No, para nada. O que soy vegano, tampoco. Estamos dejando la escoba. Lo que decía de dejar la escoba, son hechos casi indiscutibles. ¿Han visto ese gráfico de las emisiones de CO2 en los últimos 400 años? Eso no es ser vegano, pues, no es ser ecológico. Eso es mirar lo que estamos haciendo, ¿no? Ya. Dicho eso, también habíamos hablado de los flujos de energía, cómo uno iba persiguiendo la energía entre distintos organismos. Los seres vivos necesitan la energía para sobrevivir. Como yo les decía, todo lo que hablamos a nivel celular anteriormente necesitaba energía. En química vamos a ver un poquito de termodinámica, donde en el fondo nosotros íbamos viendo o vamos a ver que en realidad el ordenar las cosas, el ordenar por ejemplo, la materia para que se forme una célula es algo que consume por sí solo ya energía. Entonces esa energía tiene que provenir de algún lado y en nuestro caso, en nuestro mundo, viene del sol, donde los productores son capaces de aprovechar esa energía e ir diseminándola por el resto de la cadena trófica y así fluye esto en una cadena trófica como la que está ahí. Vimos ya los organismos autótrofos y los heterótrofos, ya definimos esto, los autótrofos pueden vivir en el fondo de forma más o menos autónoma, por eso el nombre, y los heterótrofos dependen de otro organismo para poder sobrevivir. Habían herbívoros o carnívoros que en el fondo, dependiendo de qué consumían o qué otro organismo consumían, iban a poder lograr sobrevivir. ¿Ya? Hablamos de población, de eso fue la clase pasada. Una población, si ustedes lo recuerdan, era un grupo de organismos que comparten características como ser de la misma especie, pero tienen que ser contemporáneos. Un detalle súper importante
porque no es lo mismo especie que población. Lo conversamos un poquito en la clase pasada, también se suelen hacer ejercicios con respecto a eso. Tienen que ser contemporáneos. Yo no soy contemporáneo con todos los seres humanos que han existido, porque algunos murieron antes que yo naciera. Si bien somos parte o fuimos parte de la misma especie, no integramos la misma población porque nunca cohabitamos. Así que un requisito para que se forme una población es que sean organismos que cohabitan. La comunidad era un conjunto de poblaciones, cómo interactuaban distintas poblaciones de distintas especies, pero en un mismo tiempo, ¿cierto? Y en una zona física en la cual se generaba esa interacción. Además, se va a transmitir o ir traspasando entre ellas energía y materia. Y el ecosistema corresponde a todas las comunidades, pero también hay que considerar el entorno físico inerte, es decir, aquellas cosas inanimadas que rodean a los seres vivos, es decir, los componentes bióticos y abióticos. Ahí vamos ocupando un poquito los términos que habíamos definido. ¿Ya? Esto hasta ahora nada nuevo. ¿Ya? Si tenemos esta imagen como media paradisíaca donde siempre te muestran el pasto, los árboles, un elefante con una jirafa, se juntaron todos los animales de África y se metieron en una misma foto. Bueno, te están mostrando en el fondo que aquí hay distintas poblaciones que conviven y en el fondo son parte de una comunidad. ¿Ya? El tema es que cada una de esas especies o cada uno de esos organismos además cumplía una función en su hábitat. Y esa función, ese rol, ese papel que cumple cada uno de ellos es el famoso concepto de nicho ecológico. ¿Ya? Es como la ocupación, dice este texto, o la función que desempeña cierto individuo en una comunidad. ¿Ya? Y es súper importante este concepto porque se suele confundir. ¿Ya? Cambiar de nicho, no, yo cambié mi nicho, en el fondo es como que cambié mi comportamiento, no es que cambié de lugar. Las personas suelen confundir la palabra nicho con hábitat. Hábitat es el lugar físico, nicho es lo que yo hago, el rol que yo cumplo en ese espacio. Me pregunta si vamos a ver biomasa. Vamos a ver las pirámides de biomasa en la clase que viene o la subsiguiente. ¿Ya? ¿Las clases son para técnico profesional? Sí, hasta ahora sí. De las definiciones anteriores se deduce que dos organismos pueden compartir el mismo hábitat, ¿cierto? Porque dos organismos de distinta especie, en el fondo, pueden ser parte de una comunidad. Pero lo que no pueden compartir es el mismo nicho. Es decir, que dos especies distintas no pueden cumplir exactamente la misma función. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empiezan a competir por quién lo hace mejor y al final ocurre un fenómeno que se llama exclusión competitiva, donde el que lo haga mejor va a desplazar al que lo hizo peor y al final va a sobrevivir solamente el que lo hace bien o mejor. ¿Ya? Entonces el concepto de exclusión competitiva por el nicho ecológico, en el cual dos especies lucharán por un nicho ecológico determinado, o simplemente una de las especies, es decir, la que le vaya peor con ese nicho, va a tener que cambiar su nicho. ¿Ya? Con respecto a nicho, por favor, entiende la palabra como un comportamiento, como una acción. ¿Ya? Si hay un ecosistema donde mi nicho es, por ejemplo, comerme la araña, y yo soy el que delimita la cantidad de arañas que hay, y por eso mantengo el equilibrio en el ecosistema, pero llega una segunda especie que también se come la araña, el que lo haga mejor va a ir desplazando al que lo haga peor. ¿Ya? Y la única forma que el que lo hace peor sobreviva es que logre generar un comportamiento distinto. Por ejemplo, comerse a las termitas, no sé, algo así. ¿Ya? Perdónenme el ejemplo malo y rebuscado, pero en el fondo ya estamos introduciendo el concepto de competencia. Pero esta palabra, exclusión competitiva, este concepto es súper importante. ¿Ya? Se viene Andrew Lucy, lo que me dice Andrew Lucy, que son las relaciones entre las poblaciones de una comunidad. Las comunidades o biocenosis, que eran el conjunto de comunidades de un ecosistema, si bien son parte de un espacio físico, no necesariamente están todos mezclados en ese espacio físico. Pueden tener un distinto grado de estratificación. Es decir, que
Los organismos que constituyen estas comunidades pueden formar parte de diferentes niveles en la red trófica en la que participan o en el hábitat en el que viven. Por ejemplo, en un bosque yo tengo distintos estratos, como el estrato, aquí en este caso se separa por las distintas capas, por ejemplo las capas más subterráneas, las capas del suelo, donde crecen después las hierbas, donde crecen los arbustos y donde crecen los árboles más grandes. Si bien todos son parte de la misma comunidad, no viven, se reparten en el espacio. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en un vasito que tiene un componente nutritivo. Por ejemplo, si yo tengo un vasito aquí con algún componente nutritivo y empiezan a crecer bacterias, yo en este líquido que va a tener el vasito puedo tener bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan oxígeno, las voy a tener abajo, y las bacterias aeróbicas van a empezar a estar viviendo donde esté el oxígeno más disponible y se van a generar distintos niveles o distintos estratos. Aun cuando toda esta cuestión es una comunidad donde hay más de una población, se reparten en el espacio y en eso, en el fondo, aplica el concepto de estratificación. ¿Ya? Ahí hay un segundo ejemplo para este mismo concepto. ¿El nicho es el árbol o el estrato? Ninguna de las dos. El nicho es lo que hace el árbol. ¿Qué rol cumple el árbol en esta comunidad? Eso es el nicho. ¿Ya? Me pregunta Daniel si varía por individuo o por especie. El nicho varía por especie y la estratificación también. Fijemos los niveles, fijemos todo esto a nivel de especie primero, si no se lo va a poner muy compleja esta cosa. Aun cuando podría hacerse, pero quedémonos con que es en especie, ¿ya? Hagamos esa convención ahora mismo. Tenemos la estructura biológica. Existen especies dominantes, aquellas especies que determinan o que son más preponderantes en el ecosistema, ¿ya? Que controlan la comunidad debido a alguna característica que es, por ejemplo, ser la más numerosa o la que se ejerce un gran control sobre la transferencia de materia y energía dentro del ecosistema. Por ejemplo, hay un monito del Ártico donde está el pescado, un pescado gigante. En realidad no es que ese pescado sea grande. Lo que pasa es que ese pescado es el eje de esta comunidad. Si desaparece el pescado de la comunidad, se afectan todos aquellos otros, aquellas poblaciones. Por ejemplo, el pescador, por ejemplo, el oso. Es decir, aquí tenemos una especie clave. ¿Ya? Va todo cargado el pescado, dice Daniel. Efectivamente, es un simbolismo que representa que si por alguna razón desaparece el pescado de este ecosistema, se van a afectar muchos otros organismos. ¿Ya? El concepto de biodiversidad es súper importante y algo que me imagino que ustedes ya dominan, ¿cierto? El concepto de variabilidad significa que existe... el concepto de diversidad significa que hay una gran cantidad de organismos y son de distinto tipo, ¿ya? Entonces, la biodiversidad va a comprender esa variabilidad que existe entre todos los organismos que forman parte del ecosistema y casi siempre los sistemas tienden a ser cada vez más diversos, ¿ya? Incluyendo el número de especies, el número de individuos de cada especie y el total de individuos presentes. Es decir, que todos los ecosistemas tienen distinta biodiversidad, ¿ya? Permite precisar la existencia de ciertas especies más raras dentro del ambiente, como por ejemplo las que se encuentran en peligro de extinción, ¿ya? Hay ambientes casi siempre los más cercanos al Ecuador suelen ser más biodiversos, por un tema de temperatura, que se dan ciertas condiciones para muchas especies, ¿ya? Otro concepto que es súper, pero súper importante es el de sucesión ecológica. Cuando nosotros tenemos una comunidad que está formada por distintas poblaciones, esta comunidad se fue desarrollando va sufriendo distintos cambios a lo largo del tiempo. No son estáticas. Pueden ir formándose de a poco, o pueden ir desapareciendo, o pueden ir cambiando en los integrantes que forman esta comunidad, ¿ya? Entonces, el concepto de sucesión ecológica se refiere a esto, a que las comunidades van experimentando cambios a lo largo del tiempo, lo cual implica que las especies en una etapa pueden ser perfectamente sustituidas por otras especies. Eso se llama sucesión,
y tenemos, como dice Melissa, a quien le agradezco que esté en esta clase, sucesiones primarias y secundarias. La primaria es el cambio que se va a dar en la composición de las especies a lo largo de un tiempo que al principio no estaba poblada, es decir, partir de cero. Si yo tomo este hábitat desde el momento en el cual no había nada vivo ahí y voy siguiendo a medida que va cambiando, eso es la sucesión primaria. Mientras que una sucesión secundaria es un cambio, pero a partir de alguna perturbación que generó este cambio. Por ejemplo, yo tenía un bosque y hubo un incendio. Entonces, después de eso voy a tener una sucesión secundaria. Vamos a tener una distinta composición de este ecosistema y eso va a ser el concepto de sucesión secundaria. Aquí dice que hay una perturbación que remueve a las especies preexistentes. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos hablado un poquito del ecosistema, cómo se define, que se constituye de varios biotopos o microambientes en los que encontramos componentes tanto bióticos como abióticos. Esto es básicamente lo mismo que venimos mencionando hasta ahora. ¿Ya? Y nos viene algo que es súper importante. ¿Cómo se relacionan las distintas poblaciones dentro de una comunidad? Tenemos distintos integrantes. Y aquí vienen preguntas fijas en la PSU. Y conceptos que son súper importantes que casi siempre tienen puntos débiles. Así que me estoy seguro que le van a encontrar alguna definición que me digan, pero esta podría ser otra, y puede ser, ¿ya? Me han pillado varias falencias en nuestras definiciones. Creo que la falencia está en la definición misma. La primera de ellas es la competencia. La competencia no solamente se da entre distintas poblaciones, también se puede dar dentro de una población. Competencia simplemente es cuando dos o más individuos en el fondo intentan sobrevivir agotando un mismo recurso, como por ejemplo la comida, el agua y el abrigo, espacio vital o la luz solar. Ambos necesitan algo, pero ese algo no alcanza para ambos. Entonces aquel que sea más apto y logre obtenerlo va a prevalecer sobre el otro. Es súper crudo, pero así funciona lamentablemente este mundo. La competencia es parte de nuestra vida. Sino la PSU misma. La PSU misma es la competencia, pero llevada al extremo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El tema es que uno lo ve principalmente como la comida o el agua, pero también el espacio. Eso me importa que lo vean. El espacio que ocupa un ser vivo también suele generar competencia. ¿Ya? Y como les decía, puede ser entre distintas poblaciones. Un león puede estar compitiendo con un tigre por la comida, ¿ya? Y esa sería una competencia interespecífica entre distintas poblaciones, la población de los leones y la población de los tigres. Por otro lado, también existe competencia intraespecífica donde dos individuos de la misma población compiten por algo. Por ejemplo, ahí tenemos los típicos alces que son buenos para la pelea y se agarran a coscachos porque casi siempre compiten por espacio, por ser el macho alfa o por el amor de una bella alce mujer, ¿ya? Entonces, ese es el típico ejemplo de competencia intraespecífica. Otro tipo de relación entre dos especies es la depredación. El depredador es el consumo de una especie, ocuparla como comida, pero matándola, ¿ya? La presa. Incluye animales que se comen a otros animales, así como animales que se comen plantas. En esta definición se considera a los animales que consumen plantas, es decir, los herbívoros, como depredadores. En algunas definiciones aparece eso con otros conceptos, con otro nombre, ¿ya? Así que, pero en el fondo es básicamente alimentarse de otra especie, pero arrebatándole su vida, que es algo que la mayoría de nosotros hacemos, ¿ya? Hay distintos tipos de depredadores o de depredación. Hay distintas estrategias que encuentran los depredadores para poder alimentarse de sus presas. Está la que yo recuerdo ahora, depredación por acecho y depredación por persecución. Por ejemplo, un chita de la sabana africana va a perseguir a una gacela y la va a perseguir por harto rato hasta que la va a pillar, ¿ya? Por otro lado, la depredación por acecho ocurre cuando algunas especies también de felinos, por ejemplo, espera a su presa, la espera, y en un solo momento
en un momento rápido de improviso la ataca. Es decir, que la persecución no es larga. Se privilegia el estar esperando el comportamiento, el momento perfecto para poder atacar, y con eso se genera la depredación. Ya son dos tipos distintos. Y me da la impresión que existen más. Eso es lo que yo manejo, si es que no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Me pregunta Melissa con respecto al más y el menos. Si yo pienso en el caso de la competencia, voy a poder definir el más o el menos de acuerdo a quien gane. Casi siempre más significa que alguien se va a ver favorecido y menos significa que alguien se ve perjudicado. Por ejemplo, para el caso de la depredación, yo tengo una relación entre depredador y presa que es más y menos. El depredador se ve favorecido por esta interacción y la presa claramente no. Se ve perjudicado completamente o perjudicada porque no le conviene para nada que el otro compadre se alimente de ella y que le lleve el arranque a su vida. Otro tipo de relación, que es un concepto más general, a mí no me gusta que lo vean como uno más de estos, sino que es simplemente la definición de simbiosis alude a dos especies que viven juntas, ¿ya? Las relaciones que vamos a ver o que hemos visto nosotros pueden involucrar simbiosis, ¿ya? Pero simbiosis significa que viven juntas. En términos generales, la simbiosis implica una especie que vive sobre o dentro de la otra. Los compañeros de una relación simbiótica se llaman simbiontes. Entonces, significa vivir en contacto, porque las que vienen ahora más adelante también pueden involucrar una relación simbiótica. Por ejemplo, el mutualismo. El mutualismo es una relación simbiótica en la que ambos participantes se van a beneficiar. Es decir, que cuando nosotros apliquemos nuestros signos, vamos a tener el más para uno y para el otro también más. Los dos se ven beneficiados. Puede ser obligado, es decir, que si no están juntos no sobreviven, o facultativo, que por sí solos podrían sobrevivir, pero de repente se juntan y lo hacen mejor, ¿ya? Ambos se benefician. Por ejemplo, el caso de las abejas y las plantas, donde las abejas se alimentan del polen, pero además polinizan a las plantas, es decir, que los dos se ven beneficiados producto de esta interacción, ¿ya? De ahí viene también el problemita que tenemos con la abeja. Después van a decir que soy ambientalista, ecologista del Partido Verde. No, pero también es un problema evidente. La protocooperación es una relación donde las dos se benefician, favorecidas, pero sin experimentar dependencia mutua. ¿Es esto lo mismo que el mutualismo? Y esa es una pregunta difícil, que algunos alumnos alguna vez me dijeron, oye, profe, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Protocooperación yo lo veo como un evento puntual, como un evento de protocooperación donde dos especies se juntan, las dos se ven favorecidas, pero no viven juntas. No depende de esto el que sigan viviendo. A diferencia del mutualismo obligado, donde tenían que estar juntos, si no, no resultaba la cosa, ¿ya? Un evento, yo lo veo como un evento de protocooperación, un momento en el cual se juntan y llevan a cabo la protocooperación, ¿ya? El comensalismo. El comensalismo es un tipo de simbiosis en la cual una especie se va a beneficiar y a la otra le da lo mismo. Dice, ya, bueno, ven para acá. Por ejemplo, el caso del tiburón, que el tiburón le da lo mismo que los pescados chicos esos anden al lado de él, pero esos pescados chicos se ponen al lado del tiburón por algo. Porque a esos pescados se buscan protección en el tiburón. ¿Ya? Los pescaditos esos solitos, si anduvieran solos, se los comería cualquier otro pescado un poco más grande, pero al irse al lado del tiburón van a lograr andar protegidos, aun cuando al tiburón le da exactamente lo mismo que esos pescados anden al lado de él. No se lo come el tiburón a los pescados, sí. Entonces, ¿cómo sería la representación de estos en los signos? Al pescado chico le conviene, esto sí le gusta, le va bien con el tiburón al lado, pero al tiburón le da lo mismo. Eso es un 0. ¿Ya? Entonces, ese es el comensalismo. El amensalismo es un tipo más raro, donde una especie se ve perjudicada y la otra le da lo mismo. O sea, la daña por dañar nomás. ¿Cómo sería la representación de esta? La primera especie se ve perjudicada, mal, negativo, y la otra le da lo mismo. Por ejemplo,
Por ejemplo aquí, en el pasto, en un ambiente como este, algunas especies de mamíferos podrían pisar el pasto para vivir, para transportarse y van pisando el pasto. No se benefician de pisar el pasto, pero sí perjudican al pasto que está en el suelo. También el ejemplo que se suele dar es el del hongo que genera la penicilina. Es un hongo que se llama Penicillinum, que genera penicilina, la cual mata bacterias, aun cuando al hongo no lo beneficia tener eso. ¿Ya? Se pregunta don Fabián si esto se resube. Sí, 48 horas después de la emisión en vivo de esta clase se sube a nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Voy a ver un poquito las preguntas. El tiburón no se los puede comer porque el tiburón no se puede dar vuelta. De eso me dicen ahí, a lo mejor, yo creo que se puede dar vuelta el tiburón, pero lo que puede pasar es que a lo mejor esos pescados no son parte de su dieta. No todos los tiburones comen todo. ¿Ya? Ya, sigamos viendo entonces. Nos quedan el parasitismo. El parasitismo es una relación donde uno se beneficia del otro, pero también lo perjudica. ¿Ya? Algunos le dicen parásitos. Si alguna vez alguien le ha dicho parásito, es porque usted está perjudicando a alguien, pero se está beneficiando de él. Por ejemplo, uno en su casa puede ser un parásito, cuando no hace nada, y se alimenta y come, y come, 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 y no hace nada, es un parásito. Parásitos del Estado son aquellos que viven del Estado y no generan nada. Un ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos un parásito que se beneficia, pero que perjudica a la otra especie que participa de esta relación. ¿Ya? Es una relación simbiótica, porque hay contacto. El parasitismo hay siempre contacto, en el que un miembro, el parásito, se va a beneficiar, mientras que el otro, que se llama huésped, es afectado de manera inversa o, en el fondo, es perjudicado. Hay distintos tipos de parásitos. Los endoparásitos, endo significa para adentro, que viven, los parásitos que viven dentro, como esta lombriz que vive en los intestinos de los mamíferos. Muchos de ustedes pueden tener aquella lombriz viviendo sin darse cuenta. Y tenemos parásitos que viven fuera, como esa pulguita de allá, que es un ectoparásito. ¿Ya? Los que viven fuera, ectoparásito, y los que viven dentro, endoparásito. ¿Ya? Pero uno se beneficia y el otro se ve perjudicado. Pregunta para alguien del chat: ¿cuál sería la diferencia entre parasitismo y depredación? Lo espero. ¿Cuál sería la diferencia entre parasitismo y depredación? ¿Quién es el primero? Ahí está Daniela Vargas. Muchas gracias. Me puso no muere, muy escueta en su respuesta. El parasitismo no mata. ¿Ya? El parasitismo, aun cuando puede perjudicar o dificultar la vida del huésped, directamente no lo mata. El depredador, para poder alimentarse o obtener el beneficio, tiene que matar. El depredador no le saca un pedacito a la gacela. El león no se come una patita y después la deja viva. Hay muerte de por medio. En cambio, en el parasitismo, directamente al menos, o en el primer instante, no hay muerte, aun cuando hay ciertos parásitos que por razones indirectas generan la muerte. ¿Ya? Entonces, estos son los distintos tipos de relaciones. Es muy bueno tener una lista para poder aprendérselo, son varias palabras, ¿ya? Vamos con esta pregunta. La tabla muestra el número de bacterias de un cultivo en división. Va aumentando de forma probablemente exponencial. ¿Cuál de los siguientes factores podrían impedir que este crecimiento se logre en el medio ambiente natural? Capacidad de carga del medio, competencia interespecífica o competencia intraespecífica. ¿Hay parasitismo de organismos sin tanta diferencia de tamaño? No suele ocurrir. Inmediatamente se me ocurre que no, porque recuerde que cuando un organismo vive del otro, obtiene materia del otro, por ejemplo, un parásito como los que nosotros pensamos obtiene la sangre de otro organismo, si fueran casi del mismo tamaño, sacaría una dosis que perjudicaría demasiado al huésped. Entonces tienen que ser, o es prácticamente necesario para la relación de parasitismo, que hay una diferencia de tamaño, con el objetivo de no generar un prejuicio tan grande en el huésped y que éste siga viviendo. Si no, hablaríamos de depredación. La E, casi todos van por la E. ¿La capacidad de carga del medio puede frenar esta cuestión? Sí.
Hay un punto en el cual el medio dice, hasta aquí nomás chiquillos, han crecido mucho, vamos a empezar a achatar un poco esta curva de crecimiento, ¿cierto? El crecimiento exponencial llega un momento en el cual el medio ya no aguanta más y alcanzamos la capacidad de carga, ¿ya? Competencia interespecífica puede ocurrir que las bacterias se vean enfrentadas a otra bacteria que empiece a limitar este crecimiento, puede pasar. Y competencia intraespecífica, pueden empezar a competir las mismas bacterias por el tamaño por el espacio, cuando el espacio se empieza a agotar. Sí, pues. Así que tenemos la alternativa E, son todas las tres, ¿cierto? E. Me preguntan si hay alguna pregunta, la hormiga con el hongo, no sé en qué sentido venía ese comentario. Y hay una pregunta que se nos borró ahí. De acuerdo al principio de exclusión competitiva, dos especies no pueden tener simultáneamente el mismo hábitat, nicho, sustrato, ambiente, ecosistema. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué es lo que no pueden hacer dos especies? Dos especies no pueden cumplir el mismo rol, porque empiezan a competir inmediatamente por quién lo hace mejor. Dos especies no pueden tener el mismo papel o la misma función, porque inmediatamente empiezan a competir por quién lo hace mejor, y aquella especie que lo haga mejor va a desplazar a la otra. Entonces, ¿qué es lo que no pueden tener? El mismo nicho ecológico. Eso, en el fondo, es la definición de exclusión competitiva. La B de nicho. Para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni afectadas con esta estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre el crustáceo y la esponja? Simbiosis, comensalismo, mutualismo, amensalismo, parasitismo. Bicarbonato. B de bicarbonato, B de Big Mama. B, se fueron todos por la B. Simbiosis significa que viven juntos, ¿ya? En este caso podría ser simbiosis, no necesariamente, y simbiosis no nos dice mucho. Comensalismo era cuando una se beneficia y la otra le da lo mismo, lo hace de buena onda nomás. Ya, bueno, ven para acá. Mutualismo es que los dos se benefician, y en el fondo la esponja aquí es la que no se beneficia de nada. Amensalismo es que uno se perjudica y la otra le da lo mismo. Y parasitismo es que uno se beneficia y la otra se perjudica. Así que vamos con la B de bromo, me dicen por ahí. Así que B. Vamos, pregunta de gráfico. Típica pregunta PSU de biología donde hay un gráfico. Los gráficos corresponden a 3 experimentos realizados introduciendo una especie 2 en un sistema y viendo la respuesta de una especie 1 que ya estaba presente. Ahí están los 3 gráficos. ¿A qué tipo de relación ecológica pueden corresponder los gráficos de experimentos 1, 2 y 3 respectivamente? Ahí están sus alternativas. Todas estas preguntas han sido parte de un modelo de EMRE oficial. No es difícil encontrar preguntas de ecología porque los modelos traen varias, y la PSU también. ¿Qué pasó en el primer gráfico? Nosotros pusimos la especie 2, que es la línea punteada, y a medida que aumentó la cantidad de especie 2, la especie 1 empezó a bajar. Es decir, que hay una relación de más para la especie 2, que cuando aumenta perjudica a la otra. ¿Ya? En el experimento 2 pusieron la especie 2 y la especie 1 empezó a aumentar junto con ella, es decir, que se benefician ambas. Entonces hay una relación más y más. Y en el experimento 3 mientras la especie 2 se mantiene igual, la otra va creciendo. La especie 1 se beneficia de la presencia de la especie 2, aun cuando a esta le da lo mismo a la otra porque no se afecta en nada. Así que tenemos un más 0, ¿ya? Podría ser ¿qué? ¿Amensalismo? ¿Amensalismo? ¿Comensalismo? ¿Qué era amensalismo? ¿Qué era comensalismo? ¿Se confunden con eso a veces? A mí me pasa que me confundo. Amensalismo es cuando una se perjudica y la otra le da lo mismo. ¿Es este el caso? Este es que una se beneficia y la otra le da lo mismo. Eso es comensalismo. En el caso de allá podríamos tener una relación de mutualismo. Y en la última ya podría ser parasitismo o depredación. Entonces, la primera es la que no tenemos media resuelta, pero buscamos. Comensalismo en la última, nos quedan las 3 de aquí. A, B o C.
mutualismo en la segunda, sería la D, solamente la D. ¿Ya? Así que alternativa D. Podría haber sido protocooperación en la segunda también. Y ahí tendremos que haber jugado con las alternativas, ir descartando, aplicando el descarte acá. Las especies 1, 2 y 3 presentan interacciones ecológicas entre ellas de tal manera que el efecto directo de 2 sobre 3 es negativo, como muestra el siguiente esquema. Feo el esquema. Si el efecto indirecto de 1 sobre 3 es negativo, ¿cuál de las siguientes interacciones puede corresponder a la interacción 1 con 2? Manuel dice que en la competencia ambas se ven perjudicadas, porque lo que preguntaba Daniel, efectivamente, si bien hay una que puede ganar en la competencia, a ambas le iría mejor si no tuvieran que competir. ¿Ya? Por eso en el fondo se dice que competencia es menos menos. ¿Ya? Ahí está, Anastasia dice algo similar. Aun cuando hay una especie en la competencia que puede ganar y desplazar a la otra, que no le va a ir mal, entre comillas, sí va a pasar que a las dos le iría mucho mejor si es que estuvieran solitas. Si que el espacio lo tuvieran para ella sola, no tendría que competir y le iría mucho mejor, así que la competencia se ve como algo negativo. ¿Qué me dicen acá? El 2 perjudica a 3. El que exista 2, cada vez que 2 aumenta, el 3 disminuye. ¿Cierto? Por ejemplo, el 2 podría ser una población de tigres y el 3 una población de gacelas. ¿Cierto? Donde mientras más tigre hay, menos gacela hay porque empezamos a faenarlas. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando 1 aumenta, 3 disminuye. ¿Qué significa esto? Que el efecto de, esto es un efecto indirecto, el efecto de 1 sobre 2 es aumentar la cantidad de 2. 1 aumenta a 2 y como 2 perjudica a 3, en el fondo al aumentar 1 perjudicamos a 3. ¿Se entiende la vuelta que me di? Entonces sí hay una relación entre 1 y 2 que es positiva, ¿cierto? Déjenme anotarlo ahí, entre 1 y 2 tenemos una relación que es más. Y por eso tenemos la relación que vendría siendo parasitismo, no, competencia tampoco, depredación tampoco, amensalismo tampoco y mutualismo. ¿La E? ¿Ya? Daniel Poblete ya empieza a maldecir a la comprensión. Efectivamente, acá hay un tema de lógica. No sé si alguien en el colegio uno no lo hace, en los que estudian ingeniería tienen de repente un ramo que se llama lógica, donde uno va resolviendo cosas así. Si más me lleva menos, menos me lleva más, y así van armando esto. Son problemas lógicos que hay que comprender. Hay que tener harto tiempo para eso. Millaray ya me dice que no entendió. Tiene el efecto directo de 2 sobre 3, que es 2, cuando aumenta 2 se perjudica la población de 3. Si el efecto indirecto de 1 sobre 3 es perjudicar también, uno tiene que asumir o tiene que ser capaz de inferir que 1 lo que hace es aumentar a 2. Por eso se consigue ir eliminando 3. Yo sé que, pero no es buena la explicación. ¿Ya? ¿Por qué no es competencia si ambas quieren a la 1? En este caso no van hacia la 1, van hacia la 3. De hecho, la energía, eso representa la relación entre ellos, cómo se van afectando, cómo se afecta a la 3 en base a las poblaciones de 1 y 2. ¿Ya? Denle una vuelta, si no, lo vemos en la próxima clase también. Partimos de acá. La interacción ecológica entre una especie de araña insectívora que se camufla entre las flores y los insectos polinizadores de dichas flores es un mutualismo facultativo, mutualismo obligatorio, depredación por acecho, competencia por exclusión, depredación por persecución. No le gustó esa pregunta a Don Will. Daniel me dice que quedó claro con la pregunta. Es difícil explicar la pregunta anterior, la hice el año pasado también. Podríamos partir la próxima semana con ella misma. A ver si me pego algo más, una explicación más bonita. Puede ser.
La pregunta ya nos exigía hablar un poquito de lógica, que es bastante desagradable, pero había que hacerlo. Araña insectívora. El carnívoro es el que come carne, el que come insectos se llama insectívoro. Es decir, que aquí la araña se come a los insectos. Eso se llama depredación. Aquí en la quebrada del Ají. ¿Ya? El tema es qué tipo de depredación, porque ya se nos descartaron la A, la B y la D. Nos queda depredación por acecho y depredación por persecución. La depredación por persecución era donde se privilegia el correr detrás del otro y pillarlo. La depredación por acecho, aun cuando puede tener un momento de persecución, se basa en que se espera el momento perfecto, por ejemplo, estando de forma camuflada, ¿ya?, en las flores, y eso se llama acecho, ¿ya? Así que esa es la alternativa C, que es la alternativa correcta en esta pregunta. La 7. Una sucesión ecológica es el cambio en la abundancia y distribución espacial de una especie, una secuencia temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado, la distribución de especies biológicas a lo largo de un transecto o gradiente, un cambio en la estructura de una comunidad causado por inmigración o emigración, el recambio de poblaciones en un ecosistema por evolución de las poblaciones ancestrales. Janet dice que ojalá fueran hartas preguntas de esto. Son hartas preguntas de esto, ¿sí? Son varias. Hay como 5 preguntas, por lo menos de ecología en la PSU. De 18 a veces en el plan común. Así que pónganle... Y creo yo que no es tan difícil. No descuiden este tema, aun cuando no les guste. A mí no me gustaba cuando iba a PSU. Hay una palabra clave. En todas las alternativas hay una palabra clave. Si bien algunas se refieren a un concepto similar, ya como los cambios, pero hay una palabra clave que me gustaría que me la dijeran ahí. Dígame la palabra clave. El primero que llega se gana un like, que es lo único que puedo darle, está acá. Pero, por ahí me llegan algunas. No, hay una palabra clave. Alguien que anda tibio, pero es una palabra clave. ¿Qué era una sucesión ecológica? Ahí ya me dieron el concepto clave. Ya también está en lo correcto. El concepto clave es secuencia temporal. La palabra clave que yo esperaba era temporal con respecto al tiempo. La definición de sucesión ecológica es cómo iba cambiando el conjunto de comunidades, ojo, a lo largo del tiempo. No era estática esta cuestión, tenía que ir cambiando a medida que íbamos avanzando en el tiempo. Entonces, si yo tengo una alternativa como la B, que me dice comunidades, no me hace referencia a una especie, sino a las comunidades, y al tiempo, ahí está mi respuesta correcta, ¿ya? La sucesión temporal de comunidades que ocurre en un lugar dado, eso se llama sucesión ecológica. Sucesión primaria, cuando empezamos a contar ese tiempo desde que no había nada, ningún ser vivo, y sucesión secundaria, si es que algún evento nos generaba como un tiempo cero y de ahí para adelante empezaba a contar. Así que era la B. Entonces, esa fue nuestra clase de comunidades. Vimos el concepto de comunidad, nicho ecológico, sucesión ecológica y relaciones entre poblaciones. Pongan, por favor, atención a este tema, chiquillos. Se los encargo con toda mi fuerza, para que no lo descuiden, porque van a encontrar algo donde van a salir hartas preguntas. Se le hace fácil a don Manuel responder cuando ya da la respuesta. Yo lo apuro porque en el fondo ahí vamos simulando el tema de la presión. Ya, muchachos y muchachas, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Saludos, nos vemos, vamos a seguir con ecología. Chau, chau, que les vaya bien.